En el capítulo anterior, con mi primer video, o sea, una review a una consola mítica en su momento, o sea, la Nintendo DSi XL, el cual están viendo ahorita. Dicha review están viéndola ahorita. Bien. Este es un review. ahora sí, volvemos a la programación habitual. Hola mis hermanos. Sean bienvenidos al episodio 2 de esta serie en donde recorreremos toda la historia de mi anterior canal, Brian A506. Y sí, no hubo episodio 2 el día de ayer por una simple razón, y esa es el cumpleaños de mi abuela materna. Y es que ustedes recordarán la parte 4 del blog a Nicaragua, ¿verdad? ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Pues bien, les diré que mi abuela llegó con nosotros cuando mi mamá, mi papá, mi hermano y yo nos fuimos de Nicaragua el 30 de diciembre del año pasado. Y bueno, se quedó con nosotros mi abuela hasta este mes de febrero. Posiblemente el 15 se vaya a ir. Y no hubo episodio 2 el día de ayer porque le celebramos el cumpleaños a mi abuela con todo, con saludos y todo desde varias partes. Bueno, de varias partes no, sino que desde Nicaragua hasta España, porque ustedes no lo saben. Porque mi tía Fátima, la que estuvo aquí en varios videos, bueno, en un video de mi canal Brian A506, vive en España. Bueno, es oriunda de España luego de estar en Nicaragua un buen tiempo porque ella nació ahí. Pero bueno, nada de explicaciones ni nada más. Así que vamos con el episodio 2 de 2020 a 2021. Así que, let's go. Bien, este año 2020 estuvo representado por los memes, y una prueba de ello es que yo al iniciar el año 2020 lo que hice fue hacer un video sobre memes de lo que sería la Tercera Guerra Mundial desde Estados Unidos e Irán respectivamente. Y bueno, ese video se transformó en una serie de videos, pero de varias secciones, de varios videos de memes, como por ejemplo una serie de videos de memes de Bob Esponja que perduró desde, por así decirlo, mediados de 2020 hasta finales de 2020, debería decir. Y bueno, también estuvo representado en 2020 también estuvo representado por unos cuantos episodios de mi serie de Free Fire, porque ustedes recordarán que en el primer capítulo, o sea, hablando de 2018, mis inicios en YouTube, yo dije que había un primer episodio de una serie de Free Fire, del famoso juego Free Fire. Y bueno, también hubo varios episodios en 2020. Bueno, no hubo episodios en 2019. Hola amigos, soy yo, el Brian del futuro, y vengo a contradecir a esta versión del pasado
Y ya que me dice que él no ha hecho videos de Free Fire en 2019, pero ya verán que sí lo ha hecho, así que corre video. Están en el intento. A ver, a ver. A ver, idiota. A ver. Si tienes los huevos para matar a Brian A506. El año que hablé en el episodio pasado, pero sí hubo episodios en 2020, varios esparcidos durante todo ese 2020 que hubo. Y bueno, también quería retratar toda la historia de Brian A506. Así es, señores. La idea de la historia de Brian A506 no se trataba de subirlo a este canal, o sea, Brian A506 2.0, sino que también se hizo en mi anterior cuenta, o sea, Brian A506. Y bueno, también estuvo representado ese año porque había un video en el cual yo mostraba varias canciones, unas cuantas con derechos de autor, varias canciones que estarían presentes en un canal que yo quería tener basado en lo que yo quería, basado en una sección que yo quería, o sea, tecnología, enteramente basado en tecnología. Este canal se llamaba Tecnomanía con Brian, pero olvidé ese sueño y decidí enfocarme en el canal Brian A506. Y bueno, también estuvo representado este año porque hubo un video de una serie que no había una segunda parte en 2019, pero sí en 2020. Y bueno, esta serie es la serie del mix de rolas navideñas. Ustedes no lo saben, pero el mix de rolas navideñas originalmente se trataba de remasterizar, de poner algunas canciones basadas en un disco que teníamos mi familia y yo desde 2005, desde mi primer viaje a Nicaragua hasta, por así decirlo, 2018, cuando creé el canal Brian A506 y por ende creé esta serie del mix de rolas navideñas. Así que hice lo suyo con la segunda parte del mix de rolas navideñas, poniendo varias canciones, entre ellas unas cuantas que estaban basadas en ese disco y también unas cuantas nuevas, como por ejemplo Navidad de los Pobres de Los Tigres del Norte, Blanca Navidad de Daniela Romo, entre otras más. Y también en ese año 2020 hice lo suyo con un video subido, no sé si decirlo, unos días después, en noviembre de 2020, en donde yo celebraba mi cumpleaños número, no sé si decir, 17, mi cumpleaños 17. Y bueno, yo terminaba este año 2020 con varios videos en diciembre provenientes de un itinerario que haría en ese mes de diciembre. Y bueno, dichos videos se trataban de varios tops, entre ellos tops de tecnología, de duendes moviéndose en la vida real, etcétera, etcétera, etcétera. Y al fin terminé el 2020 como se debía, con un video en el cual yo haría lo suyo con un video de Año Nuevo, o sea, celebrando Año Nuevo desde la casa de un tío mío, allá en Concepción de San Rafael, en Costa Rica, obviamente. Y ya llegamos a 2021, en donde este año estaba representado por un video, o sea, un video en el cual yo estaba en una confusión porque mis padres decidieron, me
me dijeron que íbamos a ir a la playa, pero mala elección porque a donde me iban a traer mis padres era a un río que estaba cerca de un lugar llamado Polvazal de Guanacaste, en donde sería el clímax para varios videos de 2021. Y bueno, también hice lo suyo con un itinerario, basándome también en un itinerario que les mostré anteriormente, en el cual mostraba varios videos de Navidad, pero esta vez en 2021 haría un itinerario con varios videos que tenía planeados para el largo y ancho de ese 2021. Bueno, esos videos se trataban de 1. Ponerme la vacuna del innombrable, o sea del cobicho. 2. Celebrar mi bien merecida fiesta de confirma, porque ustedes no lo saben, pero yo soy católico y por ende tenía que hacer la confirma católica. Y bueno, entre esos videos también se mostraba un video en el cual yo haría una fiesta en la cual se trataba de la segunda edición de la tercera edición de la fiesta de los trabajadores de mi papá, pero esta vez desde Polvazal de Guanacaste, señores. Y también en 2021 también habría una tercera edición del mix de rolas navideñas, esta vez agregando un plus, el cual viene exportado desde mi natal Costa Rica. Y bueno, ese plus se trataba de una canción llamada La Navidad del grupo Atados. ¿No han escuchado esa canción? Pues aquí les dejo una tarjetita para que puedan escuchar dicha canción. Y bueno, también les diré que también hice lo suyo con un video de mi cumpleaños celebrado en mi casa, comparado con la primera edición de mi cumpleaños celebrada en la playa. Y bueno, y con eso, no sin antes terminar como se debe el 2021 con la segunda edición del video de Año Nuevo, también celebrada en la casa de mis tíos. Y bueno, ese video estuvo marcado porque también estuvo presente una familiar que ustedes no conocen, pero que viene desde España, una familiar llamada Fátima, o sea mi tía Fátima. Y también esa segunda edición de Año Nuevo desde la casa de mi tío Michael también estuvo representada por un personaje especial, un personaje un tanto particular llamado Pirulino. Y es que ustedes recordarán la novela Pedro el Escamoso. Pues él es el Pirulino de la vida real, señores. Bueno, así terminamos esta segunda parte de la historia de mi canal Brian A506 desde 2020 hasta 2021. Así que si les gustó, no olviden darle un buen like y un buen comentario a este video. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para más. Y no olviden compartir con sus amigos, allegados y todos los que quieran oír esta historia de superación. Así que yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao.